Cordial saludo, estimados estudiantes esapistas. Bienvenidos a la unidad 1, titulada Lógica, la cual va a estar dividida en dos sesiones, parte 1 y parte 2. En esta sesión vamos a estar revisando las proposiciones, los conectores lógicos y las tablas de verdad. Primero, es importante tener claro qué es una proposición. Una proposición es toda expresión verbal, todo enunciado o discurso del cual podemos afirmar si es verdadero o si es falso. Es decir, que le podemos asignar un valor de verdad. Puede ser uno o el otro, nunca ambas cosas. ¿Cómo se simbolizan las proposiciones? Las proposiciones se simbolizan mediante letras minúsculas. Las que se utilizan con más frecuencia es la P, la Q, la R, la S y la T. ¿Cuál de las siguientes expresiones son proposiciones y cuál es su valor de verdad? Vamos a revisar cuáles sí son proposiciones y tener claro cuál es su valor de verdad. 1. Hoy es sábado. En ese caso, tendríamos que revisar qué día de la semana nos encontramos para poder asignarle el valor de verdad, verdadero o falso. Pero como sí se le puede colocar el valor de verdad, entonces sí es una proposición. Segundo, Colombia es un departamento, lo cual en su valor de verdad es falso. Como sí se le puede asignar un valor de verdad, en consecuencia es una proposición. 3. Hoy y mañana. ¿Será que le podemos asignar un valor de verdad a esta expresión? No, ¿cierto? Como no podemos, entonces no es una proposición. 4. ¿Quién eres? Nuevamente, ¿será que le podemos aplicar un valor de verdad a esta expresión? No se puede, por lo tanto, no es una proposición. 5. Todo cuadrado tiene 4 lados, lo cual es verdadero. Como tiene un valor de verdad, entonces una proposición. 6. La temperatura ambiente es mayor de 20 grados. Allí tendríamos que revisar dónde nos encontremos, cuál es la temperatura, para poder asignarle un valor de verdad. Como sí se puede, entonces es una proposición. Y por último, soy estudiante de administración pública. Si ustedes le colocan un valor de verdad, sería verdadero. Si yo se lo coloco, que soy tutora, en este caso sería falso. De igual manera, si se le puede asignar un valor de verdad, en consecuencia es una proposición. Ahora, es importante identificar los tipos de proposiciones. Hay proposiciones simples y hay proposiciones compuestas. Las proposiciones simples son aquellas que están compuestas por un sujeto, un verbo y un complemento. Ejemplo, la lógica es una ciencia y María le gusta la ciencia. La proposición simple P es la lógica es una ciencia, donde el sujeto es la lógica, el verbo es y el complemento una ciencia. En la proposición Q, María es el sujeto, le gusta es el verbo y la ciencia es el complemento. Estas dos son proposiciones simples. Ahora, las proposiciones compuestas son aquellas que están integradas por dos o más proposiciones simples y se encuentran interconectadas utilizando conectores u operadores lógicos, los cuales son y, o, sí, entonces, sí y solo sí. Entonces, vamos a ver cómo estas dos proposiciones simples se convierten en una proposición compuesta utilizando uno de estos operadores lógicos. La lógica es una ciencia y María le gusta la ciencia. Un segundo ejemplo es el siguiente. Proposición simple R, hoy llovió toda la mañana. Proposición simple S, el piso está mojado. Para convertirla en una proposición compuesta utilizando el operador lógico sí, entonces, quedaría, si hoy llovió toda la mañana,
entonces el piso está mojado. Estos son los conectores lógicos. Y, o, sí, entonces, sí y solo sí y no. ¿Cómo se denotan con estos símbolos que aparecen aquí? Y, o, sí, entonces, sí, solo sí y no. Por lo tanto, cuando tenemos dos proposiciones, quedaría de la siguiente forma, teniendo en cuenta que la primera proposición simple es P y la segunda proposición simple es Q. P y Q, P o Q. Si P, entonces Q. Si P y solo si Q, no P. Y los nombres en lógica serían los siguientes. Para la I es conjunción, para la O es disyunción, para sí entonces es condicional, para sí solo si es bicondicional y para no es negación. Entonces, las proposiciones completas que revisamos, vamos a mirar cómo quedaría en lenguaje simbólico. La lógica es una ciencia y María le gusta la ciencia. Quedaría P y Q. P y Q en conjunción. Y la segunda, si hoy llovió toda la mañana, entonces el piso está mojado. Si R, entonces S. Quedaría así. Si S, entonces, si R, entonces S. Ahora, es importante que revisemos qué significa razonar. Razonar es un proceso por el cual se establece una conclusión. Y esta conclusión se desprende o se basa en proposiciones llamadas premisas. Entonces, cuando tenemos premisas que nos hacen llegar a una conclusión, nos estamos refiriendo a un argumento. Ahora, si la conclusión es correcta, eso significa que las premisas tienen la información necesaria y suficiente para poder afirmar que todo ese proceso de razonamiento es correcto. Ahora tenemos un ejemplo de argumento, el cual dice lo siguiente. Recordemos que argumento es aquel que está conformado por premisas y conclusión. Dice lo siguiente. Activan la restricción de carros en la ciudad y no hay contaminación del aire. Sí y solo sí las personas tienen conciencia ambiental. Entonces vamos a ver cuántas proposiciones simples hay. 3. P, activan la restricción de carros en la ciudad. Q, hay contaminación del aire. Y R, las personas tienen conciencia ambiental. ¿Cuáles son los conectores lógicos? No, sí y solo sí. Entonces vamos a ver cómo queda el lenguaje simbólico. P y no Q, sí y solo sí, R. De esta forma quedaría todo el argumento en lenguaje simbólico. Ahora, la segunda parte es ¿qué es una tabla de verdad? Una tabla de verdad es una representación esquemática de las relaciones entre proposiciones y nos sirve para determinar los valores de verdad de las proposiciones compuestas, las cuales dependen de los conectores lógicos utilizados y de acuerdo a los valores de verdad de cada uno de esos conectores. Entonces, ¿cómo está compuesta una tabla de verdad? Está compuesta por proposiciones simples, por las proposiciones compuestas y por el argumento. Ahora vamos a revisar las tablas de verdad de cada uno de los conectores lógicos. En este caso, de la negación. Si tenemos una proposición, la negación es asignarle el valor de verdad contrario. Si P es verdadero, la negación de P queda falsa. Si P es falsa, la negación de P es verdadera. La segunda es la tabla de verdad de la conjunción, la cual nos dice que si tenemos P y tenemos Q, P y Q, que para la conjunción es el conector lógico I, entonces nos dice que la conjunción solo es verdadera cuando ambas proposiciones son verdaderas. Verdadera y verdadera queda verdadera, de lo contrario queda falsa. Para la disyunción, es decir, para la P o Q, en este caso nos dice que la disyunción solo es falsa cuando ambas proposiciones son falsas. P es falsa, Q es falsa, entonces la disyunción es falsa. De lo contrario, es verdadera.
Para el condicional, en este caso, si P, entonces Q, nos dice que la condicional solo es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Primera verdadera, segunda es falsa. De lo contrario, queda verdadera. Para el bicondicional, sí y solo sí, tenemos pi, P y solo sí, Q. Entonces, esta nos dice que es verdadera cuando ambos tienen el mismo valor de verdad. Si ambos son verdaderas, queda verdadera. Si ambos son falsos, queda verdadera. De lo contrario, queda falso. Entonces, ahora vamos, de acuerdo a esos valores de verdad, es que vamos a construir la tabla del argumento. ¿Cómo vamos a construir una tabla de verdad? La vamos a construir con los siguientes pasos. Primero, identificar el número de proposiciones simples. Esto es importante porque después nos toca reemplazar ese número en la siguiente fórmula, 2 a la n, para saber cuántas filas va a tener mi tabla de verdad. Tercero, ubicar en las columnas las proposiciones simples positivas, luego las proposiciones simples negativas y luego comenzar a ubicar las proposiciones compuestas. 4, utilizar la tabla de los conectores lógicos que acabamos de ver. Y por último, hacer la conclusión. Entonces vamos a construir la tabla de verdad de la siguiente argumento. Menos P, entonces Q y R. Vamos a responder algunas preguntas que nos van a dar un camino o más claridad para poder hacer la tabla. La primera es, ¿cuántas proposiciones simples tiene? Tiene 3, P, Q y R. Segundo, ¿cuántas filas tendrá la tabla de verdad? Recordemos que son 3 proposiciones simples, es 2 a la 3 y me da 8 filas. Tercera pregunta, ¿hay proposiciones con negación? Sí, hay una. P está negada. Cuarta pregunta, ¿hay proposiciones compuestas con paréntesis? Sí, hay una. Q y R. Y ahora sí, vamos a construir la tabla de verdad. Tenemos la tabla de verdad y son 8 filas. En el encabezado vamos a colocar primero las proposiciones simples en positiva. Luego vamos a colocar las que están en negativa, que solo es una. Luego, las compuestas. Y por último, todo el argumento. Ahora vamos a empezar a llenar la tabla. Primero, con P, vamos a hacer la mitad de ellas verdadera y la mitad falsa. Luego en Q, vamos a hacer la mitad de las verdaderas, verdadera y la mitad falsa, de la siguiente forma. Verdadera, verdadera, falsa, falsa, luego verdadera, verdadera, falsa, falsa. Hacemos lo mismo con R, pero teniendo en cuenta Q. Como son 2, la mitad es 1, entonces queda verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa. Ahora comenzamos a utilizar las tablas de verdad de los conectores lógicos. En este caso es la negación de P. Todo P va a cambiar su valor de verdad. Todo lo que está verdadero pasa a falso y todo lo que está falso pasa a verdadero. Luego nos vamos para la compuesta, que es una conjunción y, la cual nos dice que si ambas son verdaderas, entonces la conjunción es verdadera. Aquí tengo Q y R. Q y R. Verdadera queda verdadera. Q verdadera, R verdadera queda verdadera. De lo contrario, todo falso. Y por último, el argumento, que es un condicional. No P, sí, no P, entonces Q y R. Aquí la tabla de verdad, el condicional nos dice que si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, entonces la respuesta es falsa. De lo contrario, queda verdadero. Antecedente verdadero, consecuente falso, queda falso. De lo contrario, verdadero. Esta es la respuesta del argumento. Ahora vamos a ver cuál es la conclusión del ejercicio. La conclusión del ejercicio pueden ser 3. Tautología, contradicción o absurdo o contingencia. Tautología es cuando todos los valores del argumento quedan verdaderos. Contradicción o absurdo es cuando todos los resultados del argumento quedan falsos. Y contingencia es cuando todos los resultados del argumento
están variando entre verdadero y falso. Por lo tanto, de acuerdo a este resultado, podemos concluir que el ejercicio es una contingencia. Muchas gracias por su atención.